Bienvenidos a un recorrido único por un país que, a pesar de su tamaño reducido y de una historia marcada por desafíos, encierra una riqueza cultural natural y espiritual que sorprende a todo aquel que se adentra en su territorio. Hoy viajaremos a Kosovo, el corazón de los Balcanes, un lugar donde Oriente y Occidente se han encontrado durante siglos, dejando tras de sí huellas visibles que aún respiran en sus ciudades, en sus montañas y en su gente. Algunos lo ubican en el mapa solo de manera vaga, mientras que otros lo relacionan principalmente con los conflictos de finales del siglo XX. Sin embargo, limitarse a esa visión sería perder de vista lo más importante. Detrás de esos episodios dolorosos se esconde una nación joven, vibrante y orgullosa de su identidad. Una tierra que poco a poco se abre al mundo, mostrando que es mucho más que sus heridas pasadas. Es un país en construcción, lleno de energía, que invita a ser descubierto como un destino turístico emergente, rico en historia y naturaleza. Aquí no solo encontraremos paisajes de montañas majestuosas que parecen tocar el cielo y valles fértiles teñidos de verde en primavera. También nos esperan monasterios medievales que han resistido el paso de los siglos, guardando en sus muros frescos de incalculable valor. Nos sorprenderán cascadas cristalinas que parecen salidas de un cuento, cañones profundos que muestran la fuerza de la geología y parques nacionales que ofrecen aventuras a cada paso. Y por supuesto, nos recibirán ciudades vibrantes, donde la huella otomana se mezcla con la modernidad de un pueblo joven que mira hacia el futuro sin dejar de lado sus tradiciones. Kosovo es un mosaico de culturas y de paisajes. En cada rincón se siente la mezcla de influencias orientales y occidentales, cristianas y musulmanas, antiguas y modernas. Esa diversidad le otorga un carácter único, que se refleja tanto en su arquitectura como en su gastronomía, en sus festivales y en la calidez de su gente. Quien lo visita descubre un país auténtico, donde el turismo aún conserva un aire íntimo y cercano, lejos de las multitudes y de los circuitos masivos. En este documental exploraremos 10 de los lugares más famosos y hermosos de Kosovo. 10 paradas imprescindibles que nos permitirán conocer el alma de este pequeño gran país. Desde Prizren, la joya cultural que late entre mezquitas, iglesias y fortalezas, hasta el imponente cañón de Rugova, donde la naturaleza se muestra en su máxima expresión. Pasaremos por monasterios medievales inscritos en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, como Visoki Dečani y Gračanica, auténticas cápsulas del tiempo que narran el esplendor del pasado. También nos adentraremos en parques nacionales como Sharri y Biesket en Emuna, donde la aventura se combina con paisajes inolvidables. Y, por supuesto, descubriremos la magia de lugares como las cascadas de Mirusa y la fuente del río Drin Blanco, que nos recuerdan el papel vital del agua en esta tierra de contrastes. Prepárense, porque este será un viaje que nos llevará más allá de las fronteras del turismo convencional. No se trata solo de visitar monumentos o de admirar paisajes, sino de descubrir un país que sorprende, emociona y deja huella. Kosovo es, al mismo tiempo, tradición y modernidad, resiliencia y esperanza, naturaleza salvaje y cultura refinada. Hoy comenzamos este recorrido. Abramos los ojos, afinemos los sentidos y dejemos que Kosovo nos hable a través de sus lugares más emblemáticos. Porque cada ciudad, cada montaña y cada río tiene algo que contarnos. Y juntos nos revelarán el alma de este país en el corazón de los Balcanes. Comencemos nuestro viaje. Nuestra primera parada nos conduce a Prizren, considerada por muchos como la ciudad más hermosa de Kosovo. Situada al sur del país, a los pies de las montañas Sharri y bañada por el río Bistrica, Prizren es un verdadero museo al aire libre. Caminar por sus calles empedradas es recorrer siglos de historia en apenas unos pasos. La primera impresión al llegar a Prizren es la armonía de sus contrastes. En la misma panorámica podemos ver minaretes que se alzan hacia el cielo, campanarios de antiguas iglesias ortodoxas,
casas otomanas con techos rojos y cafés modernos, donde la juventud kosovar conversa animadamente. Aquí conviven herencias culturales diversas que narran el pasado multiétnico y multicultural de la ciudad. El corazón de Prizren es su casco antiguo. Un lugar vibrante y lleno de vida. Uno de los símbolos más reconocibles es el puente de piedra, que atraviesa el río Bistrica. Construido en el siglo XVI durante el período otomano, este puente no es solo una vía de comunicación, sino también un punto de encuentro. Un lugar donde la historia se mezcla con el presente. Cruzarlo significa entrar en un espacio donde el tiempo parece haberse detenido. Dominando la ciudad desde lo alto se encuentra la fortaleza de Prizren, también conocida como Kalaja. Subir hasta sus murallas es una experiencia imprescindible. Desde allí, la vista es simplemente espectacular. Tejados rojos que se extienden en todas direcciones, el río que serpentea por la ciudad y, al fondo, las montañas que parecen protegerla. Además, la fortaleza guarda secretos de diferentes épocas, desde los bizantinos hasta los otomanos, lo que la convierte en un lugar cargado de simbolismo histórico. Prizren también es conocida por su gran número de mezquitas, cada una con una historia que contar. La más famosa es la mezquita de Sinan Pasha, construida en 1615, que destaca por su cúpula imponente y sus frescos interiores. Pero no solo la arquitectura islámica tiene protagonismo en la ciudad. Aquí también encontramos la iglesia de Nuestra Señora de Ljeviš, una joya del arte ortodoxo serbio del siglo XIV, inscrita en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Sus frescos, aunque dañados por el paso del tiempo y los conflictos, siguen transmitiendo una espiritualidad conmovedora. La ciudad, además, late con la fuerza de la cultura. Cada verano, Prizren se convierte en el escenario del Festival de Cine Documental y de cortometrajes DocuFest, uno de los eventos culturales más importantes de los Balcanes. Durante esos días, las calles se llenan de visitantes, artistas y cineastas que celebran la creatividad y el intercambio cultural. Pero Prizren no solo es historia y cultura, también es un lugar para disfrutar de la vida cotidiana kosovar. Sus cafés a la orilla del río, sus pequeñas tiendas de artesanía y sus restaurantes donde se sirve la deliciosa gastronomía local invitan a detenerse y vivir la ciudad sin prisa. Aquí se pueden degustar platos típicos como el flija, preparado con capas de masa y crema, o los dulces baklava, herencia de la tradición otomana. Recorrer Prizren es encontrarse con una ciudad que no ha perdido su alma. A pesar de los cambios y las transformaciones que ha vivido, conserva una autenticidad difícil de encontrar en otros destinos más masificados. Prizren es, sin duda, la carta de presentación perfecta para entender Kosovo. Un país pequeño en extensión, pero enorme en historia, cultura y belleza. Así, nuestra primera parada nos deja claro que Kosovo tiene mucho más que ofrecer de lo que la mayoría imagina. Y este es solo el comienzo de nuestro viaje. Nuestra siguiente parada nos lleva a las cercanías de la ciudad de Peja, al oeste de Kosovo, una región donde la naturaleza se presenta en todo su esplendor, con montañas que se alzan majestuosas y bosques frondosos que cubren valles y colinas. En este entorno privilegiado se encuentra el monasterio de Visoki Dečani, un lugar que parece suspendido en el tiempo, rodeado de tranquilidad y de una belleza natural que anticipa la experiencia espiritual que aguarda en su interior. Fundado en el siglo XIV por el rey serbio Stefan Dechanski, este monasterio se erige como uno de los monumentos medievales mejor conservados de toda la región, y su valor histórico y artístico lo convierte en un destino imprescindible para cualquier visitante interesado en la historia, la arquitectura y la espiritualidad de los Balcanes. A medida que uno se aproxima al monasterio, la atmósfera cambia. El camino que conduce hasta sus puertas serpentea entre bosques de abetos y prados verdes, y parece preparar al visitante para entrar en un espacio donde la calma y la solemnidad predominan. Cada paso, cada piedra del sendero, parece cargado de historia y de memoria.
Cuando finalmente se vislumbra la iglesia principal, dedicada a Cristo Pantocrátor, la impresión es sobrecogedora. Su fachada combina de manera armoniosa el mármol blanco y rosado, que brilla con la luz del sol, y refleja una elegancia que trasciende los siglos. La construcción, sólida y refinada a la vez, impone respeto y despierta una sensación de asombro inmediato. Al cruzar sus puertas, el visitante se encuentra con un interior aún más impresionante. Los muros del monasterio están cubiertos por más de 1000 frescos que narran escenas bíblicas con un detalle y una riqueza artística excepcionales. Los colores, vivos y perfectamente conservados, parecen haber resistido milagrosamente el paso de los siglos, ofreciendo un testimonio tangible de la maestría de los artistas de la época bizantina tardía. Cada pintura es una historia en sí misma, y juntas conforman una verdadera enciclopedia visual de la espiritualidad ortodoxa, donde la fe y el arte se entrelazan de manera inseparable. Entre todos los frescos, uno de los más célebres es el que representa a Cristo en majestad, rodeado de ángeles y santos. La solemnidad y la perfección de la composición inspiran respeto y devoción, y permiten al visitante comprender la profundidad espiritual que este lugar ha transmitido durante generaciones. Pero el monasterio no solo sorprende por su arte. La acústica de la iglesia es igualmente extraordinaria. Los cantos monásticos resuenan con una claridad y una fuerza que parecen conectar el presente con los ecos del pasado, creando una experiencia sensorial única. El monasterio de Vysoky Dechany ha resistido guerras, invasiones y conflictos a lo largo de los siglos. Ha sido protegido por fieles y organismos internacionales, conscientes de su valor histórico y cultural como patrimonio invaluable. Hoy sigue siendo un monasterio activo, habitado por monjes que dedican su vida a la oración, la contemplación y al cuidado del lugar, manteniendo viva la tradición que lo ha definido durante más de 7 siglos. Visitar Vysoky Dechany no es solo un viaje arquitectónico o artístico. Es ante todo un encuentro con la espiritualidad, el ambiente sereno, el aroma del incienso, el murmullo del viento entre las montañas y el silencio solemne de sus muros crean una experiencia que trasciende lo visual y lo histórico, dejando en el visitante una impresión profunda y duradera, grabada en la memoria, mucho después de haber dejado este lugar sagrado. Continuamos nuestro recorrido hacia el este, acercándonos a la capital, Pristina, y nos internamos en un pequeño pueblo que guarda uno de los tesoros más importantes de Kosovo, el monasterio de Gračanica. Este monasterio, construido en 1321 por el rey serbio Stefan Milutin, es una verdadera joya del arte medieval ortodoxo y un ejemplo sobresaliente del estilo bizantino tardío. Su valor histórico, espiritual y artístico lo convierte en un destino imprescindible para cualquier viajero que desee comprender la profundidad cultural de la región. Al aproximarnos al monasterio, lo primero que llama la atención es su estructura arquitectónica. La iglesia principal, dedicada a la Anunciación de la Virgen, se alza con elegancia sobre el paisaje circundante. Sus cúpulas armoniosas, que se elevan hacia el cielo, crean una silueta reconocible desde lejos. La combinación de piedra y terracota, unida a la disposición meticulosa de los ladrillos, transmite una sensación de solidez y permanencia, al mismo tiempo que refleja una belleza refinada que parece desafiar el paso de los siglos. Las líneas curvas y la armonía de la construcción hacen que el edificio sea un ejemplo perfecto de cómo la arquitectura puede transmitir serenidad y grandeza a la vez. Al cruzar las puertas del monasterio, el visitante se encuentra con un interior impresionante, lleno de historia y espiritualidad. Las paredes, las bóvedas y las cúpulas están completamente recubiertas de frescos que representan escenas bíblicas y episodios de la vida de los santos. Cada pintura es una obra de arte en sí misma, con colores vivos y detalles minuciosos que han resistido el paso del tiempo. Entre todas las representaciones, destaca especialmente el juicio final,
una composición de gran dramatismo que combina narrativa, emoción y un simbolismo profundo. Cada figura, cada gesto y cada expresión fueron cuidadosamente concebidos para transmitir un mensaje de fe y al mismo tiempo para reflejar la sensibilidad estética de los artistas de la época. Durante la Edad Media, Gračanica no fue solo un lugar de culto, sino también un centro cultural y artístico. Sus talleres de pintura y escritura lo convirtieron en un núcleo de creación donde se preservaban y se desarrollaban las tradiciones ortodoxas. Manuscritos, iconos y obras de arte se produjeron y conservaron dentro de sus muros, consolidando el monasterio como un punto clave de la vida intelectual y espiritual de la región. Incluso hoy, a pesar de los cambios históricos y políticos, Gračanica sigue cumpliendo su función como lugar de culto activo y como símbolo de identidad para la comunidad ortodoxa. Visitar Gračanica no es solo contemplar arquitectura o arte, es una experiencia que trasciende lo material. Sus muros transmiten una serenidad que invita a la introspección. El contraste entre el silencio solemne y la intensidad de los frescos genera una atmósfera única, donde el tiempo parece detenerse. Caminar por sus pasillos, contemplar los detalles de cada pintura y sentir el eco de los cánticos monásticos es adentrarse en un espacio donde la historia, la fe y el arte se funden dejando una impresión profunda en quienes lo visitan. El monasterio de Gračanica es, en definitiva, un lugar donde la espiritualidad, la arquitectura y el arte se encuentran en perfecta armonía, ofreciendo al visitante no solo un testimonio de la grandeza medieval de Kosovo, sino también un espacio de contemplación que sigue inspirando admiración y respeto siglos después de su construcción. Nuestra primera parada en la capital nos lleva a un lugar que, aunque pequeño en tamaño, encierra una gran riqueza cultural: el Museo Etnológico, también conocido como el Museo Emin Jiku. Ubicado en un complejo de casas otomanas del siglo XVIII, este museo es un verdadero viaje en el tiempo hacia las tradiciones y costumbres del pueblo kosovar. Al cruzar el umbral de este lugar, el visitante se encuentra con un ambiente que evoca la vida cotidiana de épocas pasadas. Las casas, construidas en piedra y madera, con balcones y techos inclinados, han sido cuidadosamente restauradas para ofrecer un marco auténtico. Aquí, cada sala, cada objeto expuesto, nos habla de cómo vivían las familias en la Kosovo de antaño. El recorrido por el museo está organizado en torno a los grandes ciclos de la vida: el nacimiento, el matrimonio, la vida familiar y la muerte. A través de herramientas, trajes tradicionales, muebles y utensilios, se nos muestra cómo estas etapas eran celebradas y acompañadas de rituales cargados de significado. Uno de los elementos más llamativos es la colección de trajes típicos, bordados con hilos de colores, decorados con motivos geométricos y confeccionados con técnicas transmitidas de generación en generación. Estos atuendos reflejan la identidad y la diversidad cultural de las diferentes regiones del país. Cada prenda es una obra de arte en sí misma y un testimonio de la creatividad popular. El museo también alberga objetos relacionados con los oficios tradicionales, telas tejidas a mano, herramientas agrícolas, instrumentos musicales y armas antiguas. Nos hablan de una sociedad que, aunque enfrentaba dificultades, encontraba siempre maneras de expresarse y de sostenerse. Visitar el Museo Etnológico no solo es observar piezas antiguas detrás de vitrinas, es, sobre todo, comprender la esencia del pueblo kosovar, sus raíces y su forma de entender la vida. En un país marcado por su diversidad cultural y étnica, este museo nos recuerda que la identidad no es algo fijo, sino el resultado de siglos de encuentros, intercambios y adaptaciones. Además, el lugar en sí tiene un valor arquitectónico notable. Las casas del complejo son ejemplos magníficos de la arquitectura otomana residencial, con patios interiores y estancias distribuidas en torno a un espacio central. Caminar por sus pasillos es experimentar de primera mano cómo se organizaba la vida doméstica en tiempos pasados. El Museo Etnológico de Pristina es, sin duda, una joya escondida
que merece ser visitada. Porque entender la cultura de un pueblo no solo se logra admirando sus monumentos grandiosos, sino también acercándose a los objetos cotidianos que dieron forma a la vida de generaciones enteras. De la tradición pasamos ahora a la modernidad. Nuestra siguiente parada nos lleva al corazón de la capital, Pristina, donde se alza uno de los edificios más emblemáticos y también más controvertidos de Kosovo. La Biblioteca Nacional, oficialmente llamada Pieter Bogdani. Este lugar no es solo un espacio dedicado al conocimiento. Es un símbolo arquitectónico que despierta debates, emociones y reflexiones sobre la identidad de un país joven que busca definirse entre historia y modernidad. A primera vista, la biblioteca sorprende por su diseño poco convencional. Su fachada está cubierta por una estructura metálica que recuerda a una malla industrial, mientras que sobre el techo se levantan decenas de cúpulas de distintos tamaños y formas que parecen flotar sobre el edificio. Para algunos, esta combinación resulta extraña, incluso difícil de clasificar dentro de los cánones tradicionales de la belleza arquitectónica. Para otros, en cambio, es una obra de arte singular, capaz de expresar la complejidad y diversidad de Kosovo, un país que mezcla herencias orientales y occidentales, pasado y futuro, tradición y vanguardia. El edificio fue inaugurado en 1982 y diseñado por el arquitecto croata Andrija Munjaković, quien tuvo la intención de combinar elementos de la tradición bizantina e islámica con un lenguaje moderno y experimental. Su propósito era crear un espacio que reflejara tanto la continuidad histórica como la innovación, un lugar donde la cultura y el conocimiento se encontraran en armonía con la arquitectura. El resultado es una construcción que no deja indiferente a nadie, capaz de generar admiración, sorpresa y, a veces, controversia. Con el tiempo, la biblioteca se ha convertido en uno de los símbolos más reconocibles de Kosovo. Una obra que desafía la idea convencional de lo que un edificio público puede ser. En su interior, la Biblioteca Nacional alberga una vasta colección de libros, manuscritos y documentos que abarcan la historia y la cultura de Kosovo, así como material académico de gran relevancia internacional. Además, funciona como un centro de investigación, conferencias y actividades educativas, ofreciendo un espacio donde el conocimiento se encuentra con la reflexión y el debate. Sus salas de lectura, iluminadas por la luz que se filtra a través de las cúpulas de cristal, crean un ambiente único, donde el silencio del estudio se mezcla con la solemnidad y la imponencia de la arquitectura. Pero la Biblioteca Nacional es mucho más que un edificio y sus colecciones. Representa la identidad contemporánea de Kosovo, un país que ha atravesado tensiones políticas y sociales y que ha utilizado la educación y la cultura como herramientas para consolidar su identidad. Durante los años 90, sufrió momentos de abandono y descuido, pero tras la guerra se recuperó, convirtiéndose en un lugar de encuentro para estudiantes, investigadores y ciudadanos. Hoy también es un atractivo turístico, no solo por los libros que guarda, sino por la curiosidad que despierta su diseño. ¿Es fea? ¿Es bella? ¿O es ambas cosas a la vez? Esa ambigüedad es parte de su magia, un recordatorio de que la arquitectura puede provocar preguntas, estimular la reflexión y simbolizar la memoria colectiva de un pueblo. Un paseo por sus pasillos permite no solo descubrir libros, sino también percibir la energía de un país que busca definirse a través del conocimiento, la cultura y la creatividad. En este sentido, la Biblioteca Nacional de Kosovo es un monumento a la resiliencia, un espacio que refleja tanto la historia como el futuro, y un testimonio de que incluso en medio de la controversia, la cultura puede ser un puente entre generaciones y una fuente de inspiración para quienes la visitan. Nuestro recorrido comienza en el oeste del país, en un territorio que parece sacado de una postal alpina, el Parque Nacional Biesket, en Emuna. Su nombre en albanés significa «montañas malditas»,
un título que, lejos de asustar, despierta la curiosidad y el deseo de explorarlas. Este parque, declarado área protegida en 2012, abarca más de 60.000 hectáreas de montañas, valles y ríos. Forma parte de los Alpes Dináricos, una cadena montañosa que atraviesa varios países de los Balcanes. Sus cumbres, algunas de ellas por encima de los 2.500 metros, ofrecen paisajes de una belleza indómita. El apodo de montañas malditas tiene varias explicaciones. Algunos lo relacionan con lo difícil que resultaba atravesarlas en tiempos antiguos, cuando los senderos eran escasos y la naturaleza imponía su dureza. Otros lo vinculan a leyendas locales que hablan de misteriosas criaturas que habitaban en sus bosques. Lo cierto es que hoy, más que malditas, estas montañas parecen bendecidas por la naturaleza. Bieshket, en Nemuna, es un paraíso para los amantes del senderismo y del montañismo. Sus rutas atraviesan bosques de hayas y abetos, prados alpinos llenos de flores en primavera y lagos glaciares que reflejan el cielo con un azul intenso. Uno de los recorridos más célebres es el Pico de Jeravica, la montaña más alta de Kosovo, que alcanza los 2.656 metros de altitud. Llegar a su cima es un reto, pero también una experiencia inolvidable. Desde allí se contempla un horizonte de cumbres que se extienden hasta donde alcanza la vista. Además de sus paisajes, el parque alberga una biodiversidad sorprendente. Aquí viven especies de fauna como osos, lobos, linces y águilas reales, que encuentran en este entorno un hábitat seguro. La flora es igualmente variada, con plantas endémicas que crecen solo en esta parte del mundo. El Parque Nacional Bieshket, en Nemuna, no solo es un espacio natural. También es un lugar donde sobreviven pequeñas aldeas tradicionales. En ellas los habitantes mantienen un modo de vida sencillo, basado en la ganadería y en el aprovechamiento de los recursos locales. Visitar estas comunidades es una oportunidad para conocer la hospitalidad kosovar en su estado más puro. En invierno, el parque adquiere otra cara. La nieve cubre las montañas y transforma la región en un escenario ideal para los deportes de invierno. Aunque no tiene la infraestructura de los Alpes suizos, ofrece la autenticidad de un turismo menos masificado y más cercano a la naturaleza. Bieshket, en Nemuna, es, en definitiva, un lugar donde la aventura, la belleza y la espiritualidad del paisaje se encuentran. Un espacio que demuestra que Kosovo no solo tiene historia que contar, sino también naturaleza para admirar. Nuestro viaje continúa hacia el sureste, adentrándonos en las imponentes montañas Sharri, un territorio donde la naturaleza se despliega en toda su magnitud y donde cada paisaje parece susurrar historias de siglos de historia y vida rural. Este parque nacional, establecido en 1986, abarca más de 53.000 hectáreas de terreno protegido y se extiende a lo largo de la frontera con Macedonia del Norte. Su importancia no solo radica en la belleza de sus paisajes, sino también en la riqueza ecológica que alberga y en su papel como refugio de numerosas especies de flora y fauna. A diferencia de las abruptas Bieshket en Nemuna, las montañas Sharri presentan formas más suaves, aunque igualmente majestuosas. Sus laderas alternan bosques densos, valles fértiles y prados que, especialmente en primavera, se llenan de una explosión de colores. Flores silvestres que tiñen de amarillo, rojo y violeta los campos, creando postales naturales que parecen pintadas a mano. Este mosaico de ecosistemas convierte al parque en uno de los puntos más importantes de biodiversidad en los Balcanes, un lugar donde la vida silvestre y la vegetación autóctona se entrelazan en perfecta armonía. Una de las mayores atracciones del Parque Nacional Sharri es la estación de esquí de Brezovica, ubicada a unos 900 metros de altitud. Este centro invernal es uno de los más conocidos de la región y atrae cada año a visitantes tanto locales como internacionales, que buscan disfrutar de la nieve en un entorno auténtico.
mucho menos comercializado que las grandes estaciones europeas. La experiencia de deslizarse por sus pendientes, rodeado de picos cubiertos de blanco y de bosques silenciosos, ofrece una sensación de libertad y conexión con la naturaleza difícil de igualar. Durante los meses de verano, Sharry se transforma en un paraíso para el senderismo, la escalada y el ciclismo de montaña. Sus senderos, que serpentean por prados y bosques, llevan a cascadas escondidas, lagunas cristalinas y miradores desde los cuales se contemplan panorámicas que quitan el aliento. Cada ruta es un viaje dentro del propio parque, donde cada curva revela un rincón distinto, lleno de belleza y de vida. El parque también es un refugio de vida silvestre. En sus bosques se encuentran especies como el oso pardo, el jabalí, el lince balcánico y numerosas aves rapaces que sobrevuelan los cielos, mientras más de 200 especies de plantas endémicas aportan un valor ecológico incalculable. Para los biólogos y amantes de la naturaleza, Sharry funciona como un verdadero laboratorio natural. Un lugar donde se pueden estudiar y admirar especies únicas en un entorno protegido. Culturalmente, la región mantiene tradiciones ancestrales. En los pueblos de montaña se pueden encontrar pastores que elaboran quesos de manera artesanal, siguiendo métodos transmitidos de generación en generación. El queso de Sharry es uno de los productos más emblemáticos de la gastronomía kosovar, reconocido por su sabor intenso y su textura particular. Pero el parque no solo ofrece aventuras o paisajes. Es también un espacio donde se puede experimentar la vida rural kosovar en su máxima expresión. Dormir en casas de huéspedes, compartir una comida casera y conversar con los habitantes de la zona brinda al visitante una perspectiva humana cercana y auténtica que complementa la experiencia natural. El Parque Nacional Sharry es, en definitiva, un lugar donde la naturaleza, la cultura y la vida rural se encuentran, ofreciendo una experiencia completa que combina aventura, contemplación y aprendizaje, y que deja en quienes lo visitan recuerdos imborrables. En el centro de Kosovo, a medio camino entre las ciudades de Pristina y Peja, se encuentra un lugar que logra capturar la atención y el asombro de quienes lo visitan: las cascadas de Miruša. Este enclave natural es un espectáculo en sí mismo, conformado por un conjunto de 16 lagunas y 12 cascadas que se suceden a lo largo de un cañón tallado por el río Miruša, un afluente del Drin Blanco. Cada rincón de este paraje transmite la fuerza y la serenidad del agua en movimiento, creando un escenario donde la naturaleza parece haber decidido mostrar su obra más delicada y majestuosa. El paisaje que rodea las cascadas es simplemente espectacular. Durante siglos, el río ha modelado un desfiladero de roca caliza, creando pozas de agua cristalina que se conectan entre sí a través de cascadas de distintas alturas y formas. En primavera, cuando el caudal del río aumenta tras el deshielo, las cascadas alcanzan su máximo esplendor. El agua cae con un estruendo hipnótico que llena el valle de vida y de energía, y el aire se impregna de la frescura del agua y del aroma de la vegetación que bordea el río. Cada laguna tiene su propio carácter. Algunas son pequeñas y tranquilas, ideales para detenerse a contemplar el paisaje o para meditar en silencio. Otras son amplias y profundas, y durante los meses de verano se convierten en un lugar de baño muy popular entre los habitantes locales, que buscan refrescarse en sus aguas esmeralda. La claridad del agua y su color intenso invitan a sumergirse y a disfrutar del frescor en días cálidos, mientras que la calma del entorno permite conectar con la naturaleza de manera profunda. El acceso a las cascadas requiere recorrer senderos que atraviesan la naturaleza virgen. Aunque no se trata de una caminata extremadamente difícil, es recomendable llevar buen calzado y estar preparado para pequeños ascensos y descensos. El esfuerzo de la caminata se ve ampliamente recompensado al llegar a los distintos niveles de cascadas y lagunas, donde cada salto de agua revela un rincón nuevo, un ángulo diferente, una postal única que no se encuentra en ningún otro lugar. Las cascadas de Miruša
son también un paraíso para los amantes de la fotografía. La combinación de agua, roca y vegetación ofrece infinitas posibilidades para capturar imágenes memorables. Con la luz del amanecer o del atardecer, los reflejos en el agua crean juegos de colores impresionantes. En otoño, los tonos dorados y rojizos de los bosques contrastan de manera mágica con el verde del agua, mientras que en invierno, el frío congela parte del caudal, transformando las cascadas en auténticas esculturas de hielo que fascinan a quienes las contemplan. Más allá de su atractivo visual, Mirusa posee un valor ecológico importante. El cañón alberga una gran diversidad de flora y fauna, incluyendo aves rapaces, que anidan en los acantilados, especies acuáticas que encuentran refugio en las lagunas, y una vegetación que cubre los bordes del río con un manto verde que cambia con las estaciones. Visitar las cascadas de Mirusa es una experiencia que combina aventura, belleza natural y contacto directo con el entorno. Es uno de esos rincones que, aunque aún poco conocidos a nivel internacional, dejan una huella imborrable en quienes tienen la fortuna de descubrirlos, ofreciendo recuerdos que perduran mucho después de abandonar el lugar. De las cascadas nos dirigimos ahora hacia el noroeste, a las afueras de la ciudad de Peja, donde nos espera otro de los paisajes más fascinantes y emblemáticos de Kosovo, la fuente del río Drin Blanco, conocida en albanés como Burimi Drinite Barde. Este río es uno de los más importantes de la región, no solo por su extensión y caudal, sino también por su valor ecológico, histórico y cultural. Su nacimiento se encuentra en un entorno de belleza natural inigualable, un lugar donde la fuerza del agua y la serenidad del paisaje se combinan para ofrecer una experiencia única al visitante. El Drin Blanco nace en la cueva de Radavka, una cavidad natural situada al pie de la montaña, rodeada de bosques densos y de un terreno escarpado que acentúa el misterio del lugar. De las profundidades de la roca emerge un manantial de agua cristalina que, al salir de la cueva, se transforma rápidamente en un caudaloso río destinado a recorrer decenas de kilómetros, nutriendo valles, pueblos y tierras de cultivo a lo largo de su recorrido. La visión del agua brotando de la roca es hipnótica. Su fuerza inicial, sus burbujas y pequeñas corrientes generan un espectáculo natural que captura la atención de cualquier visitante. El entorno que rodea la fuente es un remanso de paz. El murmullo constante del agua, que cae en pequeñas cascadas y se acumula en pozas de color esmeralda, crea una atmósfera de calma y serenidad. La vegetación circundante, con árboles altos y frondosos, helechos y musgos que cubren las rocas, aporta frescura y un aire de misterio que invita a detenerse y a contemplar el lugar con atención. Cada detalle, desde el reflejo de la luz sobre la superficie del agua hasta el canto de las aves que habitan el bosque, contribuye a la sensación de estar en un espacio casi mágico, apartado del ritmo acelerado de la vida cotidiana. La cueva de Radavk, además de ser el punto de nacimiento del Drin Blanco, es visitable. Sus galerías, que se extienden por varios kilómetros explorados, constituyen un atractivo para los amantes de la espeleología y de la exploración natural. En el interior se pueden observar formaciones de estalactitas y estalagmitas, creando un paisaje subterráneo fascinante que parece sacado de un cuento. La combinación del río, la cueva y la vegetación hace que esta zona sea un destino que combina aventura, contemplación y aprendizaje sobre la geología y la hidrología de la región. La zona está acondicionada con senderos y miradores que facilitan el acceso y permiten disfrutar del entorno de manera segura. Es un lugar frecuentado por familias, excursionistas y fotógrafos, especialmente durante los meses de verano, cuando el frescor del agua y la sombra de los árboles ofrecen un alivio frente al calor. Más allá de su valor natural, el río Drin Blanco tiene una profunda importancia histórica y cultural.
y a lo largo de su recorrido ha sido testigo de asentamientos humanos desde tiempos antiguos y ha servido para sustentar la agricultura, la ganadería y la vida cotidiana de las comunidades locales, convirtiéndose en un verdadero eje vital para la región. Visitar la fuente del Drin Blanco es, en definitiva, una oportunidad para reconectar con la naturaleza en su estado más puro. Aquí, lejos del ruido de las ciudades y del ajetreo urbano, se puede sentir la fuerza de un río que nace y que con el paso de los kilómetros se transformará en una arteria esencial para Kosovo y para los territorios que atraviesa, dejando una impresión imborrable en quienes tienen la fortuna de contemplarlo. Al oeste de Kosovo, a pocos kilómetros de la ciudad de Peja, se abre paso un paisaje que corta la respiración: el Cañón de Rugova. Con una longitud de más de 25 kilómetros y profundidades que alcanzan los 1000 metros, este cañón es uno de los más largos y espectaculares de Europa. El río Peja, afluente del Drin Blanco, ha tallado durante milenios este desfiladero entre las montañas, creando paredes verticales que se elevan hacia el cielo como colosos de piedra. La primera impresión al entrar en Rugova es la inmensidad de sus acantilados, que parecen querer tocar las nubes y que envuelven al viajero en una atmósfera de grandeza natural. El cañón es un destino ideal para los amantes de la aventura. Sus paredes de roca son un paraíso para los escaladores, que encuentran aquí rutas de diferentes niveles de dificultad. Los senderistas, por su parte, pueden recorrer caminos que serpentean a lo largo del cañón, ofreciendo miradores espectaculares desde los que se contempla el río y las montañas en toda su magnitud. Uno de los tramos más visitados es el que conecta Peja con los pueblos de montaña, que se adentran en el Parque Nacional Biesket en Emuna. El camino, que sigue el curso del río, es una experiencia inolvidable. Cada curva revela nuevas perspectivas. Cada kilómetro sorprende con un rincón distinto, ya sea una cascada que cae desde lo alto, una cueva escondida en la roca o un prado que se abre inesperadamente entre los acantilados. El Cañón de Rugova también es conocido por su impresionante puente colgante y por la tirolina que lo cruza, una de las más largas de la región. Estas actividades, pensadas para los más aventureros, permiten contemplar el cañón desde perspectivas únicas y sentir, literalmente, la fuerza del viento mientras se sobrevuela el abismo. Pero Rugova no es solo aventura. Es también un lugar de contemplación y de contacto íntimo con la naturaleza. En sus rincones más tranquilos, el murmullo del río, el canto de las aves y el aroma de los pinos crean una sinfonía natural que invita a detenerse y a reflexionar. Culturalmente, la región de Rugova ha sido habitada durante siglos por comunidades montañesas que han sabido adaptarse a las condiciones del terreno. Sus aldeas, con casas de piedra y tejados inclinados, son un ejemplo de la arquitectura tradicional de la zona. Aquí, la vida sigue marcada por el ritmo de las estaciones, por la ganadería y por el contacto constante con la montaña. Visitar el Cañón de Rugova es, en definitiva, una experiencia total. Es sentir la pequeñez del ser humano frente a la grandeza de la naturaleza. Es dejarse impresionar por paisajes que parecen eternos y que transmiten una fuerza difícil de describir con palabras. Con el Cañón de Rugova hemos alcanzado la última parada de nuestro recorrido. A lo largo de este viaje hemos descubierto 10 lugares que, en conjunto, nos ofrecen una visión completa de lo que es Kosovo, un país pequeño en extensión, pero inmenso en riqueza cultural, histórica y natural. Empezamos en Prizren, la joya multicultural que conserva en sus calles el alma de los Balcanes. Continuamos en los monasterios de Visoki de Chani y Gračanica, testigos del esplendor medieval y guardianes de un arte que pertenece a toda la humanidad. En Pristina nos encontramos con el Museo Etnológico, que nos mostró las raíces de la vida cotidiana, y con la Biblioteca Nacional, símbolo de la modernidad y de la búsqueda de identidad.
Después nos dejamos llevar por la grandeza natural de los parques nacionales de Bieszczady, Enemuna y Szary, donde las montañas se convierten en protagonistas. Descubrimos la serenidad del agua en las cascadas de Mirusza y en la fuente del río Drin Blanco, lugares que transmiten calma y vitalidad. Y finalmente, quedamos sobrecogidos por el cañón de Rugova, la culminación perfecta de un viaje marcado por la belleza y la diversidad. Cada uno de estos lugares nos habla de un Kosovo distinto. Un Kosovo que no se reduce a los titulares de las noticias o a los recuerdos de los conflictos, sino que se revela como un destino vibrante, lleno de vida y de posibilidades. Kosovo es, ante todo, un país de contrastes. En él conviven la herencia bizantina y otomana con la modernidad de una sociedad joven. Sus paisajes alternan montañas salvajes con valles fértiles, cascadas escondidas con cañones majestuosos. Su gente, hospitalaria y orgullosa de sus raíces, invita al viajero a mirar más allá de los estereotipos y a descubrir un lugar auténtico. Este recorrido nos recuerda también algo fundamental: que los destinos más fascinantes no siempre son los más conocidos. A veces, los países más pequeños, los menos visitados, son los que guardan las mayores sorpresas. Kosovo, con su mezcla de historia, cultura y naturaleza, es un ejemplo perfecto de ello. Al despedirnos de este viaje, llevamos con nosotros no solo las imágenes de ciudades, monasterios y montañas, sino también una lección: la importancia de mirar con ojos nuevos, de viajar con curiosidad y con apertura, de descubrir lo que se esconde más allá de los mapas turísticos tradicionales. Kosovo es un país en construcción, que mira hacia adelante sin olvidar sus raíces. Un país que se abre poco a poco al mundo y que tiene mucho que ofrecer a quienes se animan a explorarlo. Así termina nuestro recorrido por los 10 lugares más famosos y hermosos de Kosovo. Esperamos que este viaje les haya inspirado, que les haya mostrado un país distinto y que les haya despertado el deseo de descubrirlo por ustedes mismos. Porque al final, viajar no es solo desplazarse de un lugar a otro, sino abrirse a nuevas experiencias, a nuevas culturas y a nuevas formas de entender el mundo. Kosovo, con su historia, su gente y sus paisajes, nos ha dado una lección de resiliencia y de belleza. Y nosotros, como viajeros, nos llevamos un recuerdo imborrable de esta tierra en el corazón de los Balcanes.